China, UFO 呢，就是不明飞行物的意思。 Chile, Fíjese que Chile es uno de los países de América Latina que más extranjeros atrae. Ecuador, Productores de 15 provincias del Ecuador se beneficiarán con cultivo de plantas de cacao. Venezuela, Miles de jóvenes venezolanos se lanzaron a las calles hoy. Panamá. Con una iglesia vacía y protestas en las calles, trabajadores panameños conmemoran... En la tribuna del Cesar analizamos el panorama internacional. Andrés, estamos a menos de 48 horas para que se abran las urnas en Venezuela y elijamos entre la continuidad, el continuismo de Nicolás Maduro o el señor Edmundo González de la mano de María Corina. Elecciones bastante calientes, un proceso electoral bastante fuerte en Venezuela, Andrés. Sí, Limedes, pero con la esperanza de muchos venezolanos que tienen la convicción de que esta sí será la vencida. ¿Por qué? Porque toda la campaña previa ha mostrado concentraciones masivas de Edmundo González, quien tiene detrás la poderosa influencia de María Corina Machado, que se ha convertido en un símbolo de la unidad de los venezolanos y que ven la posibilidad de cambiar de norte. Después de más de 20 años de chavismo. Usted recordará que el presidente Chávez duró casi 15 años en el poder y Maduro ya lleva 11 años. Entonces estamos hablando de un periodo de más de casi 2 décadas en el poder y un país sumido en la miseria, en la ruina. Pues bien, Limedes, le cuento. Las encuestas internas difundidas con todas las dificultades que tienen, porque el gobierno controla todo, controla el órgano electoral, controla la rama judicial, controla el legislativo, cuentan que la proporción es casi de 70 a favor de la oposición y 30 a favor de Maduro. Las concentraciones masivas de Edmundo González y María Corina Machado contrastan con unas concentraciones muy, muy flojas de asistencias de Nicolás Maduro. Así que, salvo que ocurra un fraude monumental, lo que está por verse no es si Edmundo González va a ganar las elecciones, sino si el gobierno de Nicolás Maduro las va a reconocer. Sí, señor. Y hablamos con Rafael Morales, es un líder venezolano presente aquí en nuestro país y que pues por razones de seguridad incluso ya no se encuentra en la ciudad de Valledupar, donde presidía, pero en estos momentos todavía existe la Fundación Soy Tu Amigo. Expectativa de los venezolanos en Colombia frente a estas elecciones y pues nos contó el señor Rafael Morales sobre cómo votar los venezolanos aquí en nuestro país. Limedes, tenga muy buenos días a usted y la mesa de trabajo. Los venezolanos que podrán votar este domingo 28 de julio por la libertad de Venezuela estarán habilitados los diferentes consulados en Colombia. En el caso del departamento del Cesar, pues tendrían que trasladarse hasta Riohacha porque ahí es donde está el consulado. Les puedo decir que solamente podrán ejercer el derecho al voto aquellos venezolanos que se registraron cuando abrieron el registro el año pasado. De resto, lamentablemente, no van a poder ejercer el voto. En Colombia, debido a todas las restricciones que puso el régimen en los diferentes consulados, pues hay un aproximado de un poco más de 350.000 migrantes venezolanos que podremos ejercer el derecho al voto este próximo domingo, debido a todas las trabas que nos pusieron. Pero estamos haciendo todos los esfuerzos posibles. De hecho, ahora en la mañana entramos en una reunión, los jefes de comanditos, para definir las estrategias que se van a establecer para este próximo domingo. Rafael Morales señaló adicionalmente que pues en estos momentos lamentan ellos que hubo poca información sobre el tema de registros y parte del régimen de Venezuela que puso algunas trabas precisamente para que los ciudadanos venezolanos acudieran a las urnas. Lamentablemente hubo poca información sobre el tema de los registros. Y por parte del régimen de Venezuela pues pusieron muchas trabas, entre ellas una de las exigencias era tener pasaporte sellado vigente y como podemos entender y saber pues muchos migrantes que ingresaron a Colombia pues no poseían el pasaporte. Rafael Morales también expresó su preocupación por el tono que ha utilizado en los últimos días en esta campaña electoral el presidente Nicolás Maduro. Algo que nos ha mantenido a la expectativa y bastante preocupado es que en los últimos días el régimen de Venezuela ha arreciado, si se pudiese decir de esa manera, la persecución, la represión y el encarcelamiento de líderes opositores en Venezuela que son afectos al doctor Edmundo González. Entonces, pues estamos a la expectativa de lo que pueda pasar este domingo, ya que tenemos toda la voluntad de ejercer el derecho al voto y
cosas que nos llenan de satisfacción son los miles de migrantes que van ingresando a Venezuela estos días, que han ido a pie, en avión, en bus, como se han podido ir, porque realmente necesitamos un cambio de gobierno en Venezuela. De hecho, lo que escuchábamos, Andrés, es Rafael Morales, líder venezolano en Colombia, desplazado por el régimen, le ha tocado venirse a nuestro país. Lo que escuchábamos esta madrugada, Andrés, es que son muchos los venezolanos que han llegado precisamente vía aérea, abarrotando los aeropuertos en Venezuela, principalmente el de Caracas, obviamente, ¿no? Sí, Limedes, y no solamente por vía aérea, también por vía terrestre. Están cruzando el puente de Cúcuta, también en menor medida por el Paraguachón en la Guajira. La idea es que dentro de los venezolanos, tanto los que están dentro del país como la gran diáspora que está por fuera, ven en esta posibilidad una opción real de cambio, de que el gobierno de Maduro pierda el poder porque la gente va a votar. El problema son las trabas, el problema son las dificultades que ha puesto ese gobierno, porque fíjese, hasta ayer, hasta esta semana, no habían entregado las tarjetas que acreditaban a los testigos electorales. Entonces, ¿cómo puede haber una elección transparente si no hay testigos electorales? Además, el gobierno de Venezuela no autorizó la llegada de misiones internacionales como observadores, especialmente la misión europea, pero a pesar de esto, la fuerte presión internacional incluso de personas como el presidente Gabriel Boric de Chile y el presidente Lula da Silva de Brasil, donde le han dicho al gobierno de Maduro que cuando uno pierde una elección, lo que tiene que hacer es retirarse del poder, porque ante un comentario de que si perdía, habría un baño de sangre en Venezuela. En Radio Guatapurí tenemos un invitado. Y a propósito, nuestro analista internacional, Cristian Cárdenas, lo saludamos a esta hora de la mañana a propósito de estas elecciones. Cristian, bienvenido a Radio Guatapurí. Cuéntenos, ¿qué expectativa analiza usted hay frente a estas elecciones en Venezuela? Buenos días. Muy buenos días, Límedes, y muy buenos días a toda la audiencia de Radio Guatapurí. Como bien lo dices, Límedes, hay mucha expectativa. Y el sentir, no solamente desde acá, desde Colombia, sino en la misma Venezuela, es que las cosas esta vez son quizás diferentes. Estamos en una situación donde todo parece apuntar a que el pueblo venezolano no está dispuesto a aceptar un fraude más. Es evidente el apoyo popular a Edmundo González, pero principalmente a María Corina Machado en cabeza de la oposición, con un pueblo venezolano que está cansado de toda la opresión del régimen chavista, o como yo ya le digo actualmente, el régimen madurista, porque ya Chávez, su legado quedó, pero ya son casi 10 años, pues ya son más de 10 años desde la llegada de Maduro al poder. Entonces ya podemos hablar de realmente un cambio de régimen y de terminología al respecto. Pero actualmente lo que tenemos es esto, es un ambiente electoral donde se siente genuinamente una posibilidad de la llegada de la oposición al poder. Sin embargo, las amenazas de Nicolás Maduro, los mensajes pues bastante amenazantes, en los cuales incluso hasta presiona a las Fuerzas Armadas, como lo hizo recientemente, diciendo públicamente que las Fuerzas Armadas estaban con él, y cuando uno se encuentra con este tipo de mensajes, uno tiene que leer lo contrario, y es que se está sintiendo quizás solo. Y eso no solamente lo percibo yo, sino que lo perciben varios analistas. Nicolás Maduro se está quedando solo y se está viendo francamente atrapado en estas próximas elecciones, donde sabe que un fraude sería tan evidente y tan descarado que el pueblo venezolano e incluso posiblemente el ejército no estarán dispuestos a aceptarlo. Cristian, ¿existen las garantías en Venezuela en estos momentos, a su modo de ver, de acuerdo con lo que usted ha estudiado, para que haya unas elecciones transparentes en Venezuela el próximo domingo? Este domingo, a pesar de los bloqueos y a pesar de los ajustes de cuentas contra la oposición, del sabotaje
y de esta persecución política que se está viviendo, se puede decir que se está contando con una buena misión de observación electoral que ya se encuentra apostada en Venezuela. Los ojos del mundo están mirando a este paraíso derroído como lo es nuestro vecino, que pues del cual todos esperan que vuelva a renacer, que vuelva como el ave fénix a salir de las cenizas, unas cenizas que ya lleva acumulando bastante tiempo. Entonces estamos seguramente confiados en que la misión electoral, pues la misión de observación electoral va a tener uno que otro problema, de eso estamos completamente seguros, que no van a ser unas elecciones limpias, que vamos a ver uno que otro episodio donde va a ser más que evidente el fraude, la manipulación, el bloqueo a votantes de la oposición para que lleguen a las urnas, para que puedan depositar su voto de forma democrática, y seguramente al momento del conteo de votos inventarán cualquier excusa para decir que X software nada más lo puede revisar el Consejo Nacional Electoral, que las urnas deben ser contadas solamente por los jurados, etcétera, etcétera. Comenzarán a aparecer votos implantados, comenzarán a desaparecer seguramente muchísimos votos. Entonces, y bueno, y también tendremos episodios seguramente criminales por parte de los colectivos, de estos grupos paramilitares del chavismo que han sido un garante en las calles, casi como una policía secreta, pero mucho más violenta y agresiva en cuanto a su apoyo irremediable al chavismo, obviamente endulzados por grandes cantidades de dinero. Así que ya veremos. Francamente es un ambiente electoral raro, como lo he dicho antes, un ambiente electoral donde todo parece apuntar a que sí va a llegar la oposición, van a ganar las elecciones. Sin embargo, en el fondo todos sabemos que para Nicolás Maduro y su séquito no va a ser tan sencillo soltar el poder. Entonces ya veremos qué sucede este domingo. Y por último, Cristian, ¿qué tan determinante será el voto en el extranjero, los venezolanos en Colombia, en otros países? ¿Qué tan determinante será para los resultados el próximo domingo? Infortunadamente, el voto extranjero no va a suponer un gran cambio, ya que a pesar de que, según ACNUR, la organización, pues la rama de la Organización de Naciones Unidas encargada de los refugiados y las migraciones, de los 7,7 millones de venezolanos aproximadamente que salieron de su país, solamente van a poder votar en el extranjero 77,000. Estamos hablando de un 1% de los venezolanos que van a poder acercarse a embajadas y consulados a depositar su voto, porque obviamente el régimen sabe que permitirle pongámosle que esos 7,7 millones, unos 5 estén en edad de votar, que permitirle a toda esa población electoral que huyó del país en rechazo al régimen de Nicolás Maduro, obviamente es dispararse en el pie. Ellos no son tan estúpidos, ellos son personas que tienen organizado todo un complejo de corruptelas y crimen, que no van a permitir obviamente el regalar las elecciones de esta manera. Entonces, dentro del marco de posibilidades de los cuales pueden echar mano para ver si aguantan en el poder, está precisamente el bloquear a esos millones de venezolanos que se encuentran por fuera de su nación, e infortunadamente se les está vetando su derecho constitucional a votar. Muchísimas gracias, Cristian. Cristian Cárdenas, analista internacional, habitual aquí en Radio Guatapurí. Andrés, no va a ser una jornada para nada fácil. No, señor, pero en la dificultad los pueblos sacan fuerzas de donde no hay, y ya la oposición se ha organizado una estrategia muy juiciosa para cuidar cada voto, para que al régimen le quede de para arriba, permítame el término, hacer el fraude. Eso le cuento
Limedes, que he estado en contacto con varias personas que están atentas a ese tema y a propósito, aprovecho para una cuña. Hoy vamos a hacer un análisis especial del caso de Venezuela. Tenemos invitada a la doctora Gabriela Febres Corderos, que fue ministra de Comercio de Venezuela bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, y ella pues conoce como pocas lo que está sucediendo allí, y otros invitados para analizar en detalle lo que pueda suceder. Pero por supuesto que el bravo pueblo venezolano clama libertad y ojalá esta se vea materializada el próximo domingo. 8 de la mañana, 22 minutos, 8:23 ya en esta primera emisión de la Tribuna del Cesar. Ya volvemos. Lo que dice Guatapurí, todo el mundo lo cree.